Hola, hoy estamos en el módulo 4 correlación, cuando los datos se llevan más o menos. Es decir, que lo que describe una correlación es básicamente la relación entre los datos. Y eso significa entonces que lo que vamos a hacer es intentar entender qué es eso, sin confundirla con la causalidad. Vamos entonces a entender que existen correlaciones que son positivas, negativas y falsas. Y esto sucede todo el tiempo. Vamos también a detectar cuando a veces los datos mienten por pura coincidencia. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos, muchas veces hemos visto gráficas así, ¿no? Digamos que hagamos de cuenta que son puntos que tienen, digamos, una dirección, ¿cierto? Lo que tenemos aquí es el número de películas de Nicolas Cage al año, ¿vale? Entonces a medida que aumenta el número de películas de Nicolas Cage, aumenta también los ahogamientos de personas al año. Entonces uno pensaría, ¿será que Nicolas Cage causa los ahogamientos? Y esto es a lo que nos referimos un poco con entender la relación o la correlación diferente de la causalidad. El hecho de que exista una relación entre estos dos datos no significa que una cosa cause la otra. Por ejemplo, si tenemos ventas de sombrillas y días lluviosos, pues uno no podría decir que las sombrillas provocan la lluvia o que causan la lluvia o que sea la lluvia la que fabrique sombrillas. Ahí entonces que meter una tercera variable o un tercer aspecto que de pronto pasamos por alto y es el clima. El clima, digamos que nos ayuda un poco a entender por qué se da esta relación. Digamos que no tiene que ver con esto, sino con esto. Y para nosotros, como personas del común, siempre que nos presentan algo, pues siempre tenemos que mirarlo con cierta precaución, con cierta curiosidad. Entonces existen lo que mencionábamos como unas correlaciones que llamaremos positivas, es decir, cuando ambas suben juntas, o lo que llamaríamos directamente proporcionales, ambas al mismo tiempo, cuando una sube, la otra también, que sería, por ejemplo, las horas de estudio con las notas en el examen. Vemos que podría esto tener una correlación, ¿cierto? Mm, Podríamos pensar entonces, o cuál es la diferencia con la causalidad, ¿no? Tenemos que si se mueven juntas, ¿cierto? Eso no implica que haya una causa de la otra. Pero podríamos pensar entonces que la causalidad es básicamente una empujando a la otra. Lo que queremos ver es un poco realmente si las horas de estudio por sí solas realmente empujan las notas en el examen. Y sin preámbulos, podríamos pensar que tiene sentido, ¿cierto? Pero esta, digamos que no sería la mejor manera de evaluarlo. Entonces vamos a decir, por eso el módulo 5 pues vamos a hablar un poco cómo podemos predecir a partir de los datos, que sería un poco más riguroso y poder entonces saber, por ejemplo, con el módulo anterior, la invitación es un poco también a que entendamos la desviación estándar, porque si tenemos una alta desviación, es decir, un drama gigante, datos muy dispersos, pues así tengamos una correlación, tenemos que pasar de largo, pensar que no podríamos llamar que exista pues una relación, por más que nuestros datos lo sugieran. Nuestro estadístico pues lo sugiere como el promedio de esa relación que hay. Entonces aquí digamos que tenemos la correlación positiva, cuando ambas se mueven juntas. También podemos tener una correlación negativa, que sería, por ejemplo, mayores días de vacaciones implicaría menor estrés laboral. Entonces se vería un poco, digamos, de esta forma, un poco invertido, ¿cierto? Esto llamaríamos entonces una correlación negativa y podríamos tener datos completamente dispersos, que sería una correlación de cero, ¿vale? Nula, ¿vale? En la cual tenemos, por ejemplo, la inteligencia y el número de pares de zapatos. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Pues realmente los datos nos sugieren
que nada. O sea, que, por ejemplo, una persona con pocos pares de zapatos tiene alta inteligencia, pero también una persona con el mismo, casi que el mismo número de pares de zapatos tiene poca inteligencia. Y lo mismo. O sea, que no hay como una tendencia, ¿no? Como un patrón que podamos identificar. Entonces, ¿cómo se describe la correlación? La correlación se expresa en un número que se mueve entre -1 y +1. Entonces, cuando nuestro dato, nuestro estadístico nos dice que está cercana a 1, ¿cierto? Diríamos entonces que ambas se mueven juntas. Así que un poco como lo veíamos aquí, ¿sí? Pero cuando el dato se mueve o se aproxima a -1, entonces lo que nos está diciendo es todo lo contrario. Nos estaría diciendo que cuando una sube, la otra baja, lo que llamaríamos inversamente proporcional. Y en este sentido, pues lo que tratamos de describir es ese patrón. Ambas suben, se aproxima a 1, una sube y otra baja, se aproxima a -1. Cuando no tenemos un patrón claro, entonces se aproxima a 0, ¿vale? Entonces, entre más cercano a 0, menos fuerte la correlación; entre más cercano a 1, más fuerte la correlación, sea en el sentido positivo o negativo, indicándonos la dirección. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el consumo de helado en los crímenes en Boston, ¿cierto? Entonces uno podría decir, bueno, ambas están subiendo en verano, tenemos una correlación positiva. Pero digamos que tenemos que meter el factor o esa variable confusora, esa que altera esta relación, que hay que tener en cuenta y controlarla, que sería el clima. El clima, como decimos en verano, pues hace que no es tanto que el helado cause los crímenes, sino que cuando hay calor, pues la gente consume más helado, pero al mismo tiempo cuando hay calor, pues hay más gente en la calle, por lo tanto también es más probable pensar que haya más probabilidad de que existan crímenes o robos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, participen ahí en los comentarios. ¿Cuál de estas correlaciones es falsa? ¿Más bomberos en un incendio y más daños? ¿Más libros en casa, mejores notas en los niños? ¿Más selfies, mayor autoestima? Lo interesante es que todas son reales, o sea, todas son correlaciones, pero ¿cuál de ellas, digamos que expresa algo más real? Por ejemplo, siempre que vayamos a tomar en cuenta en el estudio de las correlaciones y cuando miremos datos que nos estén expresando una relación, siempre preguntémonos, bueno, ¿será que hay alguna variable oculta? Por ejemplo, en el caso del helado y los aguamientos, pasa un poco parecido con el caso de Boston y los crímenes. Eh, Más calor hace que haya entonces más personas comiendo helado, pero al mismo tiempo más calor hace que hayan más personas en la playa o en el mar y mayor probabilidad de ahogamientos. Entonces, no quiere decir que los helados causen el ahogamiento, sino que hay una variable oculta que es el calor o la temperatura. La relación es lógica. Por ejemplo, si tenemos una relación entre los piratas, digamos el aumento de la temperatura en el mundo y la disminución entonces de los piratas. Entonces uno diría, ¿será que los piratas tienen algo que ver con el clima? Pues esto tiene una relación lógica. O el hecho de que un gallo cante por la mañana y salga el sol tiene podríamos decir que una correlación lógica. El hecho de que cante y aparezca el sol expresa realmente una realidad. Podríamos decir, sí, claro, cuando canta el gallo sale el sol, pero eso significa entonces que el gallo cause que salga el sol. Mm, Por eso es importante la pregunta por la relación lógica también que se están describiendo en los datos. Por eso a veces cuando corremos análisis estadísticos, nosotros como investigadores elegimos las variables que vamos a realizar como relaciones. Y pues muchas veces la elección de esas variables tiene que ver con la hipótesis que tenemos, pero también nuestra teoría, con una teoría que trata de reflejar esa realidad que queremos entender. Los datos son temporales, por ejemplo, ambas ocurren al mismo tiempo, se deben a un momento específico. Se observa, por ejemplo, en el mes de abril un incremento y en ese sentido
qué sucede en estos picos, muchas veces en epidemiología y las distintas como momentos en el tiempo en los cuales hay incrementos o decrementos de resultados de salud, obedecen también a situaciones temporales muy puntuales. Entonces, en resumen, pues la correlación, digamos que lo que expresa es que las variables se mueven juntas. Podemos pensar una pareja bailando, ¿cierto? Y en una causalidad, pues una variable casi que empuja a la otra, literalmente. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos más paraguas vendidos, más lluvia, pues, se mueven juntas, pero eso no significa que sea una causa una de la otra. Mientras que ya uno de los datos fuertes que tiene la Organización Mundial de la Salud y los observatorios de cáncer en el mundo, pues casi que de los hechos que se han documentado es que fumar causa cáncer de pulmón. Eh, Casi que empuja la probabilidad de que haya cáncer de pulmón. Bueno, pero volviendo a nuestra pregunta que habíamos dejado atrás, bueno, sí, como decíamos, todas las correlaciones son reales, pero solo una de ellas implica una causalidad directa. Por ejemplo, con el caso de los bomberos y más daños, pues sí, tenemos una correlación, incendios grandes atraen más bomberos y pues hay una mayor número, digamos, de daño. Sin embargo, no implica una causalidad porque el bombero no causa ese daño. ¿Qué variable tenemos oculta que hay en esa relación? Pues el tamaño del incendio. Más libros en casa, mejores notas. También tenemos una correlación, los estudios lo demuestran, pero la causalidad, digamos que podría ser parcial, en términos de que los libros más que nada describen el nivel socioeducativo de los padres, que sería esta variable oculta. Entonces muchas veces las mejores notas están un poco más relacionadas con el nivel educativo o tiene que un peso el nivel educativo de los padres. Más selfies, mayor autoestima y aquí digamos que sí es un debate importante porque sí hay una, digamos, correlación. Las personas con alta autoestima se suelen tomar más selfies, pues no le das como pena, ¿cierto? Pero pues diríamos que es dudosamente directa. ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Es decir, las selfies aumentan la autoestima o la gente segura se toma más fotografías. Y aquí digamos que sí es importante como que podamos participar y debatir, porque quizás nosotros tenemos que hacer uso de un pensamiento crítico al momento de usar la estadística. La estadística es un recurso, es una herramienta. Entonces, digamos que en la de los bomberos, pues la A, digamos, es una causalidad invertida, más daños, más bomberos. La B tiene variables ocultas, que es la educación de los padres. La C, pues nos pone en esta situación de, bueno, ¿qué fue primero? Entonces, lo importante a resaltar es que la correlación es muy diferente a la causalidad a menos que podamos demostrarlo. Y para eso viene el módulo número 5 que habla un poco de la regresión. Entonces vamos a hablar también de esto, por eso te invito a suscribirte y no perderte de los videos que vamos a estar sacando en el canal, a dejar en tus comentarios también aquello que quieres saber. Esto vamos lento pero seguro, vamos para gente que no tiene ni idea hasta gente un poco más avanzada y pues vamos a ir aprendiendo juntos, eso es lo importante. ¿Cuál de estas te engañó? ¿La A, la B o la C? Y pues me gustaría saber por qué. ¿Crees que las selfies mejoran la autoestima? Bueno, vamos a debatirlo también en los comentarios. Bueno, si este video te gustó, suscríbete, dale like, compártelo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.